Este video está patrocinado por Walk on Hell, remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y haz tu pedido a través de sus redes sociales. What is the primary ideology or primary ideas that fuel Gorgoroth's music? Satan. Si bien el black metal es uno de los géneros a los que más cariño y pasión le tenemos, no podemos negar que muchas bandas de este género fueron demasiado controversiales en las décadas de los 80 y 90, y que hay una larga lista de músicos que entran en este tema. Y tan solo un pequeño ejemplo es la banda a la cual le toca escribir su página hoy en este canal, Gorgoroth. Con 9 álbumes de estudio y recitales llevados al extremo de lo bizarro, esta banda ganó una gran notoriedad internacional en la comunidad del black metal y el heavy en general, llegando a ser considerada como una de las más importantes del género black. Así que en el día de hoy, para conocer a fondo a una de las bandas más excéntricas de esta escena, acá te traigo 10 curiosidades sobre Gorgoroth. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Pentagram es el primer álbum de estudio de Gorgoroth. Este CD contó con la participación del baterista Goat Pervertor y el guitarrista Samot, integrante de la banda Emperor, quien se ocupó del bajo durante todo el álbum. Pentagram fue reeditado un total de 7 veces, 4 de ellas en formato de CD en 1996, en el 99, en 2005 y 2007, y las otras 3 en vinilo de 12 pulgadas, uno en el 96, otro en 2005 y el último en 2006. Además, este es uno de los pocos discos de Gorgoroth en el que el guitarrista Infernus también se ocupa de cantar, siendo las canciones en las que canta el tema 2, el 5 y el 8. Otros temas donde también aporta funciones vocales son los temas 6 y 8 del disco Destroyer y el tema 5 de Incipit Satan. Curiosidad número 2. El nombre de la banda proviene de la novela de fantasía de Tolkien, El Señor de los Anillos, en donde la tierra de Mordor posee una meseta llamada Gorgoroth, siendo esta básicamente un desierto cubierto de montañas, rocas y ceniza volcánica. Gorgoroth, aparte de obtener ingresos de la banda y el merchandising, este año también entraron en el negocio de las bebidas alcohólicas, trabajando en colaboración con la empresa de alimentos y bebidas Lisef Jordan Microbrewery de Noruega, quienes estuvieron a cargo de crear las 2 cervezas de Gorgoroth llamadas Flava Cervicia Coloniae y Atra Cervicia Imperialis. Curiosidad número 3. El primer demo de Gorgoroth fue A Sorcery Written in Blood, cuyo nombre se tomó de una frase que aparece en la canción The Return of Darkness and Evil de Bathory. Con este debut, la banda no solo consiguió contrato con un sello, sino que ganaron bastante atención después de que el periódico Firda de Noruega pusiera una historia en primera plana sobre la demo con el título de Música local con simbolismo satánico, el 7 de enero de 1994. Además, el tema Soxal Blood Garling fue una versión temprana de la canción Ritual, posteriormente regrabada para el primer álbum de Gorgoroth titulado Pentagram. Curiosidad número 4. Cuando la banda comenzó, el baterista original que tenían era solo un baterista de sesión, así que un par de días antes del debut en vivo de la banda, Goat Pervertor abandonó la formación, y su reemplazo fue el baterista de Satyricon, Frost, y junto a él dieron su primer concierto junto a bandas como Dissection, Enslaved, Dark Funeral y Marduk, siendo estas 2 últimas bandas otros grupos que también debutaban en vivo. Dark Funeral hizo su primer recital, y Marduk tocó por primera vez en el extranjero. Curiosidad número 5. Roger Tiggs, mejor conocido como Infernus, es el líder, guitarrista y fundador de Gorgoroth, y según sus declaraciones, antes de crear la banda le vendió su alma al diablo para que su proyecto tenga éxito. En 2003 fue acusado de violar a una mujer en una fiesta posterior a un concierto. En el juicio fue absuelto de violación, pero fue declarado culpable de violación negligente, que es cuando no hay violación con acceso carnal, pero sí hay intimidación, acoso o actos sexuales sin el consentimiento de la otra persona, por lo que tuvo que cumplir 4 meses de prisión entre 2006 y 2007. Además, aparte de estar en Gorgoroth, fundó las bandas de black metal Orcustus en 2002, junto con ex integrantes de Gorgoroth, Gehenna y Enslaved, y la banda Descreator, junto con miembros de Old Funeral y Enslaved. También participó en bandas como Ulver, Immortal, Enslaved, Molested y Volknagar. Curiosidad número 6.
El 1 de febrero de 2004, durante un concierto que se grabó para un DVD en Cracovia, Polonia, la banda mostró cabezas de ovejas empaladas, un baño de sangre de 80 litros de sangre de oveja, símbolos satánicos y 4 actores desnudos crucificados en el escenario, lo que posteriormente desencadenó una investigación policial con denuncias de delitos religiosos, los cuales son procesables en aquel país, y también denuncias por crueldad con los animales. Igualmente, aunque se consideraron estos cargos, se terminaron descartando porque los miembros de la banda no sabían que estos actos eran ilegales en este país, por lo que se multó al organizador del concierto con 10.000 zlotys, que es la moneda polaca y el total equivalente a $2.638, ya que él sí sabía que esto era legal, pero no dijo nada ni tampoco intervino con el show. La policía también terminó confiscando la grabación del DVD durante 4 años, hasta que finalmente fue lanzado en 2008. Pero por toda la controversia, la banda igualmente tuvo que ser eliminada de la agenda de conciertos de Nuclear Blast, y hasta perdió su contrato con el sello, además de también tener que realizar una recreación del recital para poder lanzar el video promocional de la canción Carving a Giant. Curiosidad número 7. Después de haber trabajado para sellos discográficos importantes como Nuclear Blast, Century Media y Season of Mist, Infernus creó su propio sello discográfico para el cual firmaba bandas que sean excesivamente satánicas, y bajo el cual distribuyó el EP en vivo de Gorgoroth Bergen 1996, seguido de los álbumes de la banda italiana de black metal Black Flame, la banda de death metal brasileña Opiolatry y la banda de black Serbia Triumphal. Infernus también mencionó que es un satanista ateísta y que se considera a sí mismo como el ministro de Satanás en la tierra, para expresar sus creencias satanistas, además de estar junto con Garl a favor de la quema de iglesias y participar en el álbum tributo a Mayhem, tocando una versión del tema Life Eternal. Curiosidad número 8. Christian David Spedal, conocido mayormente como Garl, fue uno de los varios cantantes que tuvo Gorgoroth, pero aparte de estar involucrado con esta banda, también toca en su proyecto Gal's Weird, Godseed, Wardruna, Gal's Kag y Treldom. Pero cuando empezó a trabajar para Gorgoroth fue a partir del disco Destroyer, donde solo cantó en el primer tema de este álbum y nada más. Además de ser músico, Garl también apareció en la película noruega de 2012 Flukt, y en julio de 2008 participó en el lanzamiento de una colección de moda para mujeres llamada Winho, junto con el agente de modelos noruego Dan Divero, con quien reveló que tenía una relación cercana desde 2006, pero recién en noviembre de 2008 Garl hizo pública su homosexualidad. Poco después de esto, Divero dijo que había recibido amenazas de fanáticos del black metal tanto en su puerta como por teléfono y correo electrónico, cosa por lo que Garl también alegó que había estallado una pelea detrás del escenario en el Wacken de 2008, por comentarios homofóbicos hacia él y a Divero. Curiosidad número 9. En octubre de 2007 comenzó lo que fue la disputa por la tenencia legal del nombre de la banda entre Garl, King of Hell e Infernus, a quien el cantante y el bajista afirmaban haber despedido. Esto lo hicieron públicamente, admitiendo que el guitarrista no presentaba ningún interés en promocionar a Gorgoroth o en participar creativamente en la banda, y que fue abusivo e irrespetuoso con los promotores, los miembros de sesión y otros socios de trabajo, mientras que Garl y King, según ellos, habían definido creativamente a Gorgoroth, por lo que intentaron adueñarse del nombre. Esta iniciativa la tomó King junto a Anders Odden en el verano de 2007, cuando presentaron una solicitud de registro de marcas en Patents Direct para el nombre y el logo de Gorgoroth. Pero luego de llevar este tema a juicio y de que el sello Regain Records haya reconocido a Infernus como el único propietario legal de la banda, la corte falló a favor de Infernus, determinando la ilegalidad e invalidez de la solicitud de marca de King y reconociendo a Infernus como el único dueño de Gorgoroth, a menos que él decida el día de mañana dejar la banda. Curiosidad número 10. Garl también es conocido no solo por su carrera musical con Gorgoroth, sino también por el hecho de que fue sentenciado a prisión en 2002 por un asalto que cometió en el 2000, donde se le ordenó pagar a la víctima 158.000 coronas noruegas, que en aquel momento era el equivalente a $25.300, y en mayo de 2004 recibió una nueva sentencia de prisión por agresión con agravantes, cuando torturó y golpeó a un hombre al que ató a una silla y le decía que iba a juntar su sangre en una copa para beberla. Así que para una reducción de la pena, se hizo un allanamiento en su casa, y en febrero de 2005 volvió a ser condenado a 14 meses de prisión y al pago de 190.000 coronas noruegas a la víctima, que vendrían siendo unos $30.400 en aquel momento. Además estuvo bajo investigación policial luego de decir en un documental que está a favor de la quema de iglesias y que es algo que debería hacerse más seguido. También mencionó su desprecio y oposición a la iglesia satánica de Anton LaVey, diciendo que no son solo más que un grupo de personas débiles que se congregan como ratas temerosas de permanecer solas, y que Anton LaVey y sus seguidores son increíblemente ridículos. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.